Sección 2. Definición de probabilidad y propiedades. Estamos interesados en cierto suceso, que vamos a llamar con la letra A, que va a ser el resultado de cierto experimento. Queremos calcular la probabilidad de observar ese suceso. Eso se escribe así, P y entre paréntesis el suceso. En la sección anterior ya introdujimos 3 ejemplos que los vamos a utilizar también en esta sección. Uno era que lanzábamos 2 dados y los sumábamos. Y poníamos que el suceso A podría ser que la suma de los 2 dados sea un número par. Otro ejemplo era que observábamos cuánto tiempo demoraban los alumnos en conectarse a la sesión de Zoom y definíamos el suceso que se demore más de 2 minutos. Y un tercer ejemplo era que poníamos en un ensayo de tracción unas cintas y el suceso era que resistan las cintas al ensayo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese suceso? Pues bien, la probabilidad de un suceso A es la frecuencia relativa de aparición del suceso si repitiésemos el experimento indefinidamente. Por indefinidamente nos referimos a todas las veces posibles. Aquí este experimento de los dados lo podíamos repetir infinitas veces. El proceso de conexión de los alumnos eran 40 alumnos, así que solamente se podía repetir 40 veces. Y las cintas también se podían romper un número infinito de cintas. Entonces, la frecuencia relativa de aparición de este suceso en cada experimento será su probabilidad. La probabilidad es un número que está entre 0 y 1. La probabilidad del suceso seguro es 1 y del suceso imposible es 0. Cuanto más próximo a 1 es más fácil que ocurra ese suceso, y cuanto más se vaya hacia 0, pues más difícil que el suceso ocurra al repetir una vez el experimento. Y la probabilidad de un suceso y su complementario pues también son números complementarios, en el sentido de que la probabilidad de 1 se puede calcular como 1 menos la probabilidad de su complementario. Entonces ahí está la equivalencia entre proporción de veces o porcentaje de veces que se ve un suceso y la probabilidad de que suceda al repetir el experimento una vez. Es lo mismo el porcentaje de veces que se observa un suceso al repetir el experimento indefinidamente a la probabilidad de que al hacer el experimento una vez se observe el suceso A. Vamos a ver cómo se aplica esta definición para nuestros ejemplos. En primer lugar, teníamos el ejemplo de que lanzábamos 2 dados y sumábamos ambos resultados, y nuestro suceso era que la suma de los 2 dados sea un número par. En este experimento tenemos que el espacio muestral son los números del 2 al 12. Y además, por geometría, por la forma que tienen los dados, pues se puede deducir que es igual de fácil que salga una suma par que una suma impar. Esto se podría también demostrar analíticamente. Pero en cada dado es igual de fácil que salga par o impar. Lo que salga un dado y lo que salga el otro pues es independiente, así que es igual de probable que al lanzamiento pues obtengamos una suma par que impar. De esta manera, aunque físicamente no podamos repetir este experimento infinitas veces, que es la definición estricta, podemos saber qué saldría si repitiésemos este experimento infinitas veces por deducción, por la forma que tienen los dados. Entonces, la mitad de los lanzamientos que hiciésemos saldría una suma par y la otra mitad pues saldría una suma impar. Por lo tanto, nuestro suceso tiene una probabilidad de 0,5. Por ejemplo, teníamos a 40 alumnos que se conectan a una sesión de Zoom y les preguntábamos cuánto tiempo demoraba. Y definíamos el suceso, posible resultado del experimento, que la conexión de Zoom demore más de 2 minutos. Entonces queremos calcular la probabilidad de que al seleccionar un alumno al azar, pues este alumno hubiese demorado más de 2 minutos en conectarse. En este experimento tenemos que el espacio muestral es este intervalo, va de 0 hasta infinito, el tiempo de demora. ¿Y cómo lo vamos a calcular la probabilidad? Pues aplicando la definición en esta vez. Tenemos 40 alumnos, así que la respuesta de cada alumno, de las 40 respuestas, así demoraron o no más de 2 minutos en conectarse, equivale a las únicas 40 veces que podemos repetir el experimento. Así que físicamente hemos repetido el experimento todas las veces que se puede. ¿Cómo obtenemos esa probabilidad? Pues aquí tengo una tabla, las respuestas de cada alumno. Si sí demoraron más de minutos o no. Y por comodidad he construido esta variable binaria, que vale 1 cuando es sí y 0 cuando no demoraron más de 2 minutos. Entonces, una forma muy fácil de calcular el porcentaje de síes, el porcentaje de unos, es calcular la media aritmética de esta variable binaria. Es fácil comprobar que en una variable binaria, 0 y 1, el porcentaje de unos es el promedio de ella. En este caso tenemos 6 alumnos que tienen un 1 y 34 que tienen 0, y promedio estos 40 valores.
Como son dos valores que se repiten, también puedo calcular la media de esta manera. 1 por 6 sobre 40 y 0 por 34 sobre 40. Y me da que es 6 sobre 40. Así que vemos que efectivamente la media aritmética de esta variable binaria es la proporción de unos. Y en este caso el resultado es 15%. Si pregunto a un alumno al azar si demoró más de 2 minutos en contestarse, hay una probabilidad de 0,15 de que me diga que sí. En el tercer experimento hacíamos un ensayo de tracción de unas cintas y definíamos como posible resultado este suceso, que resista el ensayo de tracción. Y vamos a calcular la probabilidad de observar ese suceso. En este caso el espacio muestral son estos dos valores, el 1 y el 0. ¿Cuántas veces podemos repetir este experimento? Pues infinitas veces. No lo podemos ejecutar en la práctica. Y tampoco hay una forma obvia de anticipar el resultado. Este experimento es diferente a los otros dos. En el caso de los dados, aunque se podía ejecutar infinitas veces, la lógica de los dados pues, nos permitían deducir qué saldría en ese hipotético caso de repetición. En el ejemplo 2 sí que se podía repetir 40 veces, y entonces lo hicimos. Pero en este caso no hay manera de calcular esta probabilidad de una manera exacta. ¿Qué podemos hacer? Pues ya veremos en el tema 6, aprenderemos a calcular el número de veces mínimo que podríamos repetir el experimento para poder aproximar esa probabilidad de forma suficiente. En este caso, la definición de probabilidad sigue siendo esa, pero en la práctica el conseguir ese número pues, no es fácil y requeriría pues, aprender más temas sobre estadística inferencial. Una vez vista la definición de probabilidad, vamos a ver algunas propiedades importantes que tiene. El objetivo principal es poder tener un conjunto de resultados que nos facilite el cálculo de probabilidades, en el sentido de que si tenemos unas probabilidades, pues podemos calcular otras probabilidades. El primer resultado que vamos a ver es el siguiente. Si tenemos sucesos mutuamente excluyentes o disjuntos, como el que está aquí graficado, son sucesos que no comparten sucesos elementales, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. En general, para más de dos sucesos mutuamente excluyentes, podríamos escribir este resultado. La probabilidad de la unión de muchos sucesos mutuamente excluyentes sería la suma de sus probabilidades. Recordamos que los sucesos que son disjuntos cumplen que su intersección es el conjunto vacío y por lo tanto la probabilidad de la intersección pues, va a ser 0. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la probabilidad de sacar un número primo al lanzar un dado. Un número primo al lanzar un dado es un suceso compuesto. Si sacamos un número primo al lanzar un dado, si sacamos o el 2, o el 3, o el 5, o el 7. Así que este suceso compuesto es la unión de estos sucesos elementales. Y como los sucesos elementales son disjuntos, pues aplicamos esta propiedad. Y por lo tanto, la probabilidad de que un número sea primo al lanzar un dado es la probabilidad de sacar un 2, más la de un 3, más la de un 5, más la de un 7. Como cada uno de ellos tiene probabilidad de un sexto, pues 4 sextos es la probabilidad de sacar un número primo al lanzar un dado. Este resultado que hemos utilizado para resolver el ejemplo anterior lo podemos escribir de una forma más general. Y es que cualquier suceso compuesto puede escribirse como la unión de sucesos elementales, que son disjuntos. Por lo tanto, la probabilidad de cualquier suceso compuesto va a ser la suma de las probabilidades de sus respectivos sucesos elementales. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos 155 autos. Y estos autos pueden tener o 3, o 4, o 5, o 6 u 8 cilindros. Entonces nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de, al seleccionar un auto al azar, pues este tenga más de 5 cilindros? Al hacer el experimento de coger un auto y ver cuántos cilindros tiene, ¿cuál es la probabilidad de que se observe este suceso? Que tenga más de 5. Este suceso es un suceso compuesto y por lo tanto lo podemos reescribir como la unión de sucesos elementales. En este caso, tener más de 5 cilindros, entonces o bien tiene 6 o bien tiene 8. Y la probabilidad de esta unión pues es la suma de la probabilidad de tener 6 cilindros, 30 sobre 155, más la probabilidad de tener 8, 17 sobre 155, y da 0,3. En esta diapositiva vamos a ver un resultado que todos conocemos, así que más importante que llegar al resultado es ver cómo lo deducimos, porque vamos a ir utilizando la notación y las propiedades de sucesos y de probabilidades. Y es lo siguiente. Si el resultado de un experimento tiene n sucesos elementales, entonces lo podemos escribir de esta manera. La unión de los n sucesos elementales del experimento me va a dar el espacio muestral. Y por lo tanto, como hemos dicho antes, la probabilidad de la unión de los sucesos elementales
será la suma de las probabilidades de cada suceso elemental y como estoy considerando todos, pues me va a dar 1. ¿De acuerdo? Bien, si estos n sucesos elementales son equiprobables, como quiere decir que tienen todos la misma probabilidad, como los resultados de lanzar un dado o lanzar una moneda, entonces la suma de las probabilidades de cada suceso elemental será igual a n veces la probabilidad de uno de ellos, porque son todas iguales. Aquí estoy sumando n términos iguales, así que es n veces por la probabilidad de uno de ellos, lo he llamado i, uno cualquiera. Y esto suma 1, porque tengo todos los sucesos elementales. Entonces, la probabilidad de cada suceso elemental es 1 sobre n, que es algo que ya sabíamos. Al lanzar un dado, la probabilidad de sacar un 1 pues es un sexto. Al lanzar una moneda, la probabilidad de tener cara es un medio. Así que es un resultado que ya sabíamos. Y aquí, bueno, pues lo hemos reescrito con términos un poquito más precisos, utilizando notación y propiedades de la probabilidad. Y lo que está puesto aquí. Si los sucesos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables, como sucede al lanzar un dado o una moneda, la probabilidad de cada suceso elemental es 1 sobre n, donde n es el número de sucesos elementales. Y en esta diapositiva, pues igual que la anterior, vamos a ver un resultado que ya conocemos. Entonces, más importante que llegar al resultado es ver cómo lo vamos construyendo. Bien, entonces, si tengo un suceso S compuesto de K sucesos elementales, de esos n que son equiprobables, ¿cuál es la probabilidad de observar S? Pues bien, este suceso S será la suma de sucesos elementales, la sumatoria de sucesos elementales. Y si son todos equiprobables, pues obtendré 1 sobre n más 1 sobre n, así k. Resultado k sobre n. Así que si ese suceso está compuesto por k sucesos elementales de los n posibles y son todos equiprobables, ese suceso tiene una probabilidad k sobre n. Esto se le llama la regla de Laplace y es una forma muy sencilla de calcular probabilidades cuando los sucesos elementales son equiprobables. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1 o un 2 al lanzar un dado? Pues son 2 sobre 6, un tercio. Aquí tenemos resumida esta regla de Laplace, que les recuerdo que solamente vale para calcular probabilidades cuando los sucesos elementales son equiprobables. Sea un experimento aleatorio, cuyo espacio muestral E consiste en n sucesos elementales equiprobables, y sea S un suceso compuesto por k sucesos elementales. Entonces la probabilidad de observar el suceso S al realizar el experimento será k sobre n, que muchas veces se expresa de esta manera: número de sucesos favorables dividido por número de sucesos posibles. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de probabilidades aplicando la regla de Laplace, en el convencimiento de que todos ustedes la conocen y que esto es simple recordatorio, ¿no? Tenemos una máquina que ha producido 250 piezas. De ellas, 50 piezas son del tipo 1 y 200 piezas son del tipo 2. También, estas 250 piezas, hay 230 que son aceptables y 20 piezas que son defectuosas. Y el detalle de cómo son de aceptables o defectuosas según el tipo es lo que está aquí en el interior de la tabla. Bien, seleccionamos una pieza al azar. Cuando selecciono un artículo o una pieza al azar, eso quiere decir que todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas. La probabilidad de coger justo esa pieza es 1 sobre 250. Bien, ¿cuál es entonces la probabilidad de que la pieza que elija al azar sea defectuosa? Pues si hay 250 piezas, 20 de ellas defectuosas y tienen todas la misma probabilidad de ser elegidas, pues la probabilidad de que al coger una pieza al azar sea defectuosa es 20 sobre 250. Si selecciono una pieza al azar, por lo tanto todas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo 2? Pues hay 200 piezas que son del tipo 2 sobre 250, así que la probabilidad de coger una pieza que sea del tipo 2 es 200 sobre 250. Ejemplo. Tenemos una máquina que ha producido 50 piezas del tipo 1, como se ve en esta tabla, y 200 piezas del tipo 2. En total tenemos 250 piezas. Además, estas piezas pueden ser aceptables o defectuosas. Entonces, hay un comprador que quiere una pieza del tipo 2, pero que funcione. O sea, le interesa una de estas 184. Se extrae al azar una pieza de las 250. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una pieza no le valga, no le interese? Bien, vamos a calcularlo de la siguiente manera. La probabilidad de que al sacar una pieza al azar no le interese se puede calcular a través de su complementario. También se puede calcular de otras maneras. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que la pieza sí le valga.
¿Cuál es la probabilidad de que la pieza sí le valga? Es la probabilidad de que la pieza sea aceptable y de tipo 2. Son estas de acá. Es la probabilidad de sacar una de estas 184. Como se sacan al azar, todas tienen la misma probabilidad de ser extraídas. La probabilidad de sacar una pieza que sea aceptable y tipo 2 es 184 sobre 250. Y si tenemos que la probabilidad de que la pieza no le valga es 0.264. Bien, hemos visto la propiedad de que si dos sucesos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pero si no son mutuamente excluyentes, si comparten sucesos, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de la unión? Pues es la probabilidad de un suceso más la del otro suceso menos la probabilidad de la intersección. Porque si no, estaríamos contando estos sucesos dos veces. Uno por ser parte de A y otro por ser parte de B. Al sumar estas probabilidades, esos sucesos estarían contribuyendo el doble. Por eso se resta la probabilidad de esta parte común. Ya sabemos calcular la probabilidad de la unión cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, que es la suma, o cuando no son mutuamente excluyentes, que es la suma menos la probabilidad de la intersección. Pero sucede que para sucesos que sí que son mutuamente excluyentes, este término de aquí es nulo. Por tanto, esta expresión de aquí nos vale para ambos casos. Cuando son mutuamente excluyentes, porque esto es 0, y cuando no son mutuamente excluyentes, porque esto es 0 en valor. Así que como resumen, siempre podemos utilizar esta probabilidad. La probabilidad de la unión de sucesos es la probabilidad de un suceso más la del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos. Vamos a aplicar esta regla. Con esta misma tabla, que teníamos 250 artículos que se podían clasificar en aceptables o defectuosos, de tipo 1 o de tipo 2, entonces teníamos un comprador que quiere una pieza del tipo 2 que funcione. Quiere una de estas 184 piezas. Se extrae una pieza al azar de las 250. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pieza que no le valga? Bien, ¿qué piezas no le valen a él? A él no le valen ni las de tipo 1 ni las defectuosas. Estas 20 piezas defectuosas no le interesan. Y estas 50 piezas de tipo 1 no le interesan. Pero claro, estas 4 piezas que son defectuosas y de tipo 1 las estamos contando dos veces. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de probabilidades. Una pieza no le vale si es o bien defectuosa o bien de tipo 1. ¿Cómo podemos calcular esta probabilidad? Aplicamos este resultado que se puede aplicar siempre y resulta que nos sale que es la probabilidad de que la pieza sea defectuosa más la probabilidad de que sea una pieza del tipo 1 menos la probabilidad de que esa pieza cumpla estas dos restricciones simultáneamente, que es quitarle estos 4 artículos. De que sea defectuosa es 20 sobre 250. De que sea de tipo 1, 50 sobre 250. Aquí ya hemos contado estas dos veces, pero eso hay que restarle una. Y de que sea defectuosa y de tipo 1 simultáneamente son 4 sobre 250. Y nos sale igual que 0.264, que pueden comprobar que sale lo mismo que hace dos diapositivas anteriores donde lo habíamos resuelto planteándolo de otra manera. Vamos a hacer otro problema, que es el siguiente. Dice, el departamento de calidad de una fábrica de elementos de sujeción, tenemos unos elementos de sujeción, ha evaluado que cierto tipo de anclajes pueden ser defectuosos debido a las siguientes causas. Los anclajes pueden tener defectos en la rosca y defectos en las dimensiones. Se ha calculado que el 6% de los anclajes que producen tienen defectos en la rosca, mientras que el 9% de los anclajes tienen defectos en las dimensiones. Son más grandes o más pequeños y por lo tanto no anclan bien. Sin embargo, el 90% de los anclajes no tienen ningún tipo de defecto. ¿Cuál es la probabilidad de que al coger un anclaje al azar tenga ambos tipos de defectos? Bien, para resolver un problema de probabilidad como este, lo primero que hay que hacer es hacer un ejercicio de traducción. Hay que reescribir lo que se pueda de aquí en términos matemáticos. En primer lugar nos dicen que los anclajes pueden ser defectuosos debido a las siguientes causas: defectos en la rosca y defectos en las dimensiones. Por lo tanto, al analizar un elemento, puedo encontrar dos sucesos. R, que el elemento de sujeción tenga defecto en la rosca, o D, que el elemento de sujeción tenga defectos en la dimensión. Aquí hay dos sucesos implicados en este. Sigo releyendo el enunciado. Dice,
se ha calculado que el 6% de los anclajes que produce tiene defectos en la rosca. Eso quiere decir que la probabilidad de encontrar este suceso al elegir un anclaje al azar es 0.06. Así que esta frase equivale a esta expresión matemática. Es muy conveniente, yo se lo recomiendo, que cada vez que calculen una probabilidad también escriban la del suceso complementario. Así tenemos que si P de R es 0.06, la probabilidad de su complementario es 0.94. Seguimos interpretando el enunciado. Luego nos dicen que el 9% de los anclajes tiene defectos en las dimensiones. Esto quiere decir que este suceso, que el elemento de sujeción tiene defectos en las dimensiones, tiene una probabilidad de 0.09. P de D es 0.09 y su complementario tendrá una probabilidad de 0.91. Vamos así aumentando el número, la cantidad de información que tenemos traducida del enunciado inicial. Lo que pone en el enunciado y lo que voy añadiendo aquí es lo mismo, solamente que está cambiado el lenguaje. Luego nos dice que el 90% de los anclajes no tiene ningún tipo de defecto. El no tener ningún tipo de defecto, ¿qué suceso es ese? Es que no tenga defecto en la rosca y no tenga defecto en la dimensión. La probabilidad de que esto suceda es el 90%, es lo que me dice el enunciado. Bien, voy a escribir el complementario. ¿Cuál es el suceso complementario a no tener ningún tipo de defecto? Pues tener algún tipo de defecto. Tener algún tipo de defecto es observar R u observar D. Y si este tiene probabilidad del 90%, este otro tiene probabilidad del 10%. Y finalmente vamos a traducir la última frase. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un anclaje tenga ambos tipos de defecto? Esta es la probabilidad que nos están pidiendo, que tenga R y además tenga D. De nada sirve conocerse todas las propiedades de la probabilidad si uno no sabe reescribir o reinterpretar un enunciado expresado en términos más o menos verbales a expresado en términos de probabilidad de sucesos. Bien, vamos a ver. Bien, tenemos aquí probabilidad de sucesos, complementarios, de uniones, de intersecciones. Bueno, sabemos que siempre podemos escribir esto, que la probabilidad de la unión de R y D es la suma de la probabilidad de R más la probabilidad de D menos la probabilidad de la intersección. Y esto de aquí es justo lo que nos están preguntando. Y vemos que esta probabilidad de la unión estaba dentro de los datos, o lo podemos deducir de los datos, de esta parte de acá. Y estos dos, P de R y P de D, también estaban entre los datos. Así que esta expresión es la que podemos utilizar. Despejo esto y ya me da la forma de, sustituyendo directamente de los datos, obtener el resultado final. El 5% de los anclajes tiene ambos tipos de defecto. Vamos a hacer otro problema. Tenemos dos sucesos, el suceso A y el suceso B. Y se sabe que la probabilidad del suceso B es el doble que la probabilidad del suceso A. Y que la probabilidad de su unión es el doble que la de su intersección. Y que la probabilidad de la intersección es 0.1. Calcular la probabilidad de A. Hacemos lo mismo. Comenzamos traduciendo el enunciado en términos de probabilidad. Nos dice que la probabilidad de B es el doble que la probabilidad de A. Así que tenemos que P de P es 2 veces P de A. Nos dice que la probabilidad de la unión es el doble que la de la intersección. Así que P de A unión B es 2 veces P de A intersección B. Y la probabilidad de la intersección es 0.1. Así que la probabilidad de la intersección es 0.1. Calcule la probabilidad de A. Bien, tenemos las probabilidades de los sucesos y de uniones y de intersecciones. Así que para resolverlo vamos a probar empezando a escribir este resultado general. Y es que siempre podemos escribir esto. Por lo tanto, despejamos la probabilidad de A. Tenemos la de B como 2 veces la de A. Y tenemos la de la intersección. Así que tenemos probabilidad de A es la unión menos P de B más P de A intersección B. Y sustituimos de los datos. P de A unión B es 2 veces la intersección. P de B es 2 veces P de A. Y tenemos la de la intersección, que es 0.1. Así que, bueno, sustituyendo, encontramos que P de A es 0.1. Ya está resuelto. Entre que hemos sabido reinterpretar los datos y hemos aplicado esta regla de la probabilidad que siempre se puede utilizar, hemos podido llegar a la solución final. Y esto es todo. En la siguiente sección vamos a hablar sobre un tipo de probabilidad que se llama probabilidad condicionada.